Saludos a los que nos escuchan a nivel nacional e internacional. Yo voy a estar continuando con esta denuncia pública sobre la violación de los derechos humanos por parte de quienes representan al Estado panameño en incumplimiento de las obligaciones adquiridas por parte del Estado. Estas violaciones se han dado en contra de personas en condiciones de vulnerabilidad, mujer, niños. Ha habido un contubernio entre un grupo de personas tanto del ámbito público, personas del ámbito privado, personas que representan al Estado panameño, personas con capacidad de impartir justicia, prevenir las diferentes formas de violencia y algunas con obligación hacia los menores. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un lazo de consanguinidad y esta persona, aparte de estar obligado a los menores, también es un funcionario público. Ok, así que como mencionamos en el audio video anterior, vamos a estar hablando de 3 entidades o autoridades en la República de Panamá con conocimiento de los hechos a donde esta mujer y madre panameña ha acudido y cuál ha sido el papel que ellos han jugado como representantes del Estado panameño y el papel que ellos han mantenido al conocer de los múltiples hechos de violencia que vulneraron los derechos de unos niños. Estas 3 autoridades van a ser el Ministerio Público. Vamos a hablar desde la cabeza que vendría siendo la Procuraduría General de la Nación. Esto es como parte del sistema de justicia panameño de acuerdo a la propia Constitución, la Defensoría del Pueblo y el Instituto de la Mujer. Posterior a eso, entonces vamos a estar entrando en detalles con las otras autoridades a donde nosotros o donde mi persona se ha dirigido en los últimos 5 años. Vamos a ver el CENIAF, Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, MIDES, Ministerio de Desarrollo Social, MIDIOT, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Gobierno. Hemos acudido a la Defensoría de Oficio de la Víctima, esto es por parte del órgano judicial, Secretaría Nacional de Afrodescendientes, la CENADAP. Hemos tenido contacto con vía electrónica con el actual presidente de la República, primera dama, así como por parte del órgano legislativo. En nuestro caso, la razón por la cual ya nosotros tenemos que hacer esto público es porque hemos acudido a los 3 órganos del Estado. Y no hemos visto luz, todo lo contrario, se nos ha acercado y a medida transcurre el tiempo, las afectaciones van siendo mayor, tanto a los derechos de quien le habla como a los menores que se han visto afectados. Como le indiqué, ya son 15 años. 15 años que, si voy analizando, podría presentar 3 hipótesis adicionales, lo cual, de poder comprobar estas 3 hipótesis adicionales o teorías adicionales, esto ya es un macrodelito a mi concepto. Esto sería básicamente una forma de control de un grupo de personas. ¿Cuál era el objetivo en un principio? Evadir la ley y continuar con aquellas malas prácticas que se dan en la República de Panamá, que son los chanchullos. Algo como el mal uso del poder en perjuicio de los ciudadanos. Ahora imagínense que esto sea en perjuicio de un niño. Y vamos a arrancar con el artículo 220 de la Constitución Política. Esto habla de el Ministerio Público y las procuradurías y la función que estos tienen, que es la persecución, investigación y persecución del delito. Vamos a concentrarnos en los 5 últimos años, desde el 2018 hasta la fecha, cuál ha sido el papel obstaculizador, por un lado,
de los agentes fiscales del Ministerio Público y el papel, diría yo que omisivo, por parte de la jerarquía superior que vendría siendo la Procuraduría General de la Nación. Digo omisivo porque han mantenido silencio y han pasado 3 procuradores. Ok, y bueno, yo voy a iniciar con mi primera visita al Ministerio Público en la provincia de David, Chiriquí. Yo voy a tener que hacer un desglose porque esto es una sumatoria de múltiples hechos y va a ser como un rompecabezas. Son demasiados hechos para plasmarlo en un solo audio o video, por ende vamos a tener que desglosarlo. Esta primera visita al Ministerio Público tenía como objetivo el presentar una denuncia. ¿Cuáles eran los hechos que se venían dando? Para esa ocasión, vigilancia y seguimiento, así como ya se habían dado múltiples situaciones de ingreso a la propiedad, intento de entrar a la residencia, hubo hurtos, hubo daño a la propiedad, hubo una especie como, yo lo definí como violencia focalizada, vamos a ponerlo de esta manera, que bueno, en realidad al parecer eso fue lo que sucedió. Se crearon escenarios de violencia que parecían violencia generalizada, pero en realidad estaba focalizada en nuestra dirección. Al acudir al Ministerio Público, llegamos con una de las vecinas del área, quien supuestamente también fue objeto del hecho en donde 2 personas nos graban con un teléfono celular, estando en una bicicleta y la otra llevaba el celular. Esto es algo que fue visualizado por esta tercera persona. Habíamos adultos y había niños y supuestamente el dispositivo móvil o celular fue entregado a otras personas que vivían unos metros adelante y que eran personas del mal vivir. Todo esto, lo que le estoy narrando, a juicio mío, era parte del orquestamiento. Aquí hay bastante personas que están involucradas. Estas formarían a ser parte de las personas en el ámbito público, pero en el momento se desconocía esto. Muy bien, al acudir al Ministerio Público con la otra persona, entre comillas, afectadas, se toma la declaración de esta persona o la información de esta persona y luego se me pasa a mí. No logré expresar la totalidad de los hechos cuando la fiscal, vamos a ver, Maribel de la Torre, me responde: tú tienes problemas de salud mental. Ok, no estoy entendiendo esta información. Yo le indico a ella, usted me va a disculpar, pero yo le estoy narrando una serie de situaciones y usted me va a decir a mí que yo tengo problemas de salud mental. Me hace preguntas que cuántos años tenía la persona con el dispositivo móvil. Le digo, yo no puedo decir, yo no vi bien a la persona. Parecían adolescentes o menores de edad, 17 años, podían tener 18, 19. Eso no lo puedo decir porque no los conozco. Bueno, me dice, vaya a la fiscalía, aquí al lado, unos 3 edificios después, y presente la denuncia ya. Ok, allá vamos. Ahí sí se me permitió hablar y ahondar un poquito más en la situación, que eran múltiples. Me dice, mire, vaya al órgano judicial, juzgado de niñez, adolescencia y familia, para efectos de la menor que estaba grabándonos, y allá presenta la denuncia. Y me dice, regrese a la fiscalía donde se encontraba anteriormente, que vendría siendo el edificio PH, y allí presentan la denuncia por el artículo 161 del Código Penal, que vendría siendo la violación de domicilio. Para la violación de domicilio ya había un testigo, había un apodo de la persona a quien presuntamente se le había visualizado en múltiples ocasiones, tanto saltando la cerca de la casa como intentando maniobrar con la puerta o las cerraduras de la puerta, y había una dirección. Toda esta información yo como denunciante la desconozco porque no era del área. Ok, regresamos a la fiscalía, al edificio PH, y tratamos de darle la información. Nuevamente está la fiscal Maribel de la Torre,
Y pasa el fiscal Eric Guerra, no sé, a brindar apoyo. Le indicamos, bueno, la fiscalía de aquí al lado me manda de vuelta para presentar la denuncia en base a este artículo. Violación de domicilio. Tratamos de narrar los hechos, que no fue un hecho aislado, sino que fue un compendio de situaciones que se fue dando durante un periodo, digamos que prolongado del tiempo. Ella me dice, pero no fue que alguien que los grabó y que te digo, ese no es el único hecho. Aquí hay otros hechos que a mi parecer están todos relacionados. Creo que ahí fue que me dijo que tú tienes problemas de salud mental y le digo yo, usted me va a disculpar. Es muy curioso que en una cuadra, si más no me equivoco, habían 3 o 4 residencias. Yo estaba en una esquina, las otras 3 residencias eran, digamos que de un nivel económico más alto. La más humilde de las casas en esa cuadra es a donde se presentan los fascinerosos con un promedio de 3 a 4 veces por semana y las demás casas están intactas. Digo, no, eso no es coincidencia. Ella indicó, yo le digo a ella, mira, ¿me permites el código, una copia del código en el artículo 161 tal cual como manifestó su compañero? Ambos fiscales tenían el código allí, él lo pudo abrir. Ella le da instrucciones al fiscal Eric Guerra de no entregarme la copia, ya que esta información estaba disponible en el internet. Indicó que lo que yo estaba tratando de denunciar no reunían los elementos para constituir un delito. Recuerdo haberle preguntado, ¿esto qué quiere decir? Que si yo voy a su casa y su casa está cercada y usted no se encuentra en la casa, yo a usted no la conozco, pero como no existe regulación en cuanto a un domicilio, yo puedo abrir el portón principal y yo puedo entrar a los predios de su residencia. Y bueno, simplemente escribió una referencia para que la denuncia fuera tomada en la corregiduría, alegando de que ellos eran competentes. Yo le indiqué, ven acá, pero yo no te he terminado. Decía, es que no, allá tú podrás ampliar. Ok, esta fue la primera vez que nos presentamos. Esto fue en el mes de mayo de 2018. Ya habíamos tenido meses de estar viviendo una serie de situaciones delictivas. Todas estas situaciones inician después de lo siguiente. La solicitud del traslado del expediente de manutención de los menores de la provincia de Panamá a la provincia de David. Las situaciones fueron esporádicas. Para el mes de octubre del 2017 recibimos la visita de un fascineroso que intentó introducirse a la residencia con arma en mano, y después de allí se empezaron a dar situaciones, digamos que incrementó el índice de violencia en el área, como mencionamos anteriormente, pero parecía de que la violencia estaba focalizada en nuestra residencia. Este hecho en particular, donde no se nos toma la denuncia en el mes de mayo y se nos envía a la corregiduría. Posteriormente, nosotros o mi persona descubre que ese solo hecho de no tomar la denuncia y de tener que ir a otra autoridad, allí solito había una mini asociación ilícita. Y ahí había un mini complot. Ahí habían varias personas. Y bueno, eso vamos a tener que dejarlo para otro audio también. Esa primera denuncia no fue tomada. Allí hubo varias situaciones de vigilancia y de seguimiento. Yo fui vigilada en mi residencia, estando fuera de la calle en múltiples ocasiones, hasta esta ocasión donde supuestamente llegan personas en bicicleta, nos toman videos con un celular y van y se lo entregan a otra persona identificada por las personas de la comunidad como personas del mal vivir. Yo no tenía conocimiento de que si ellos eran o no eran, no los conocía porque yo no era del área y no mantenía problema con ellos. Ok, a la fiscal le indicamos que sí nos parece. Bueno, que nos parecía un poco extraño toda la serie de hechos, y que si bien no sabíamos quién estaba detrás de los hechos, que había gato encerrado, que a nuestro juicio los múltiples hechos estaban concatenados y que íbamos a regresar con el nombre de la persona quien estaba detrás de los hechos, porque se me preguntó quién es. Digo, yo no sé, hay un testigo, pero no, para presentar una denuncia en contra de alguien específico había que llevar todo el currículum vitae y el árbol genealógico de la persona. Y digo, si yo tengo que llevar toda la información, entonces ¿qué papel cumple el Ministerio Público?
Y tomamos la referencia y nos dirigimos a la corregiduría de David, a donde se nos indicó. Esta es la primera vez que nos presentamos en la corregiduría. Al parecer ya se me estaba esperando. ¿Ok? Nunca salió la autoridad responsable, nunca le pudimos ver la cara. Los subordinados toman la referencia del Ministerio Público, la llevan adentro a una oficina y salen con una hoja de constancia y me dicen que los hechos que yo estaba describiendo no constituían delitos. Usted me disculpa, ¿qué he hecho si ni siquiera les he relatado la situación? A mí se me dijo que yo tenía que venir y relatar los hechos acá. No, eso no constituye delito. Había daño a la propiedad, recuerdo también, ese era uno de los cargos, daños a la residencia en sí. ¿Cuál es la cuantía? Yo no te puedo decir. Yo soy una inquilina, yo estoy alquilada allí. En una de esas sale una funcionaria y me pregunta, ¿con quién tú vives en la casa? Digo, yo vivo sola con los niños. Esta funcionaria solo me dice, voy a orar por ti. Eso fue todo lo que dijo. Desconozco qué fue lo que ella escuchó dentro de la oficina. Desconozco qué se estuvo tramando adentro, pero al final salen con una constancia que básicamente copiaron la información del Ministerio Público en una hoja y firmaron. ¿Qué hicieron? Absolutamente nada. En aquel entonces firmó el corregidor diurno, si más no me equivoco, Irving Martínez, quien firma como corregidor. Pero al parecer había otra persona como corregidora en ese momento. Esta persona que firma no era el corregidor. Ya desde allí nosotros pudimos identificar de que más o menos desde dónde se venían dando las acciones de violencia coordinadas, premeditadas con los funcionarios públicos, cuya función fue de obstaculizar, impedir que yo, como persona, como madre, ejerciera mis derechos. Ahora, todas las acciones delictivas de las cuales nosotros fuimos objetos, yo, mi persona, mis hijos, quienes ejecutan, planean estas acciones, tienen pleno conocimiento, o por lo menos quienes planean, porque no sabemos quiénes ejecutaron. Probablemente si hubo alguien pago para ejecutar, ellos no sabían a quiénes iban a afectar. Pero quienes planean, la mente maestra, tenían pleno conocimiento de que las acciones iban a repercutir sobre menores de edad. Ok, salimos de allí. Se siguen dando las situaciones de vigilancia, de hostigamiento, no sé si llamarlo hostigamiento, simplemente el hecho de que iban a la residencia a molestar, dejaban evidencias de que alguien estuvo allí. Si yo salía y regresaba, algo estaba puesto, algo no estaba puesto. O sea, siempre había algo. Ahora, yo en lo personal identifico esa situación con un gaslight, que vendría siendo una forma de violencia psicológica. Me pareció que hay otra terminología y otro modus operandi similar, que es realizar acciones a la víctima para que ella crea que, digamos, que está perdiendo la razón, pero que las personas en su entorno no lo vean. Y cuando la víctima hace cuestionamientos, oye, vi acá, ¿tuviste esas cosas allí?
Yo no las vi de que tú estás hablando, cuando en efecto las cosas fueron puestas allí y fueron retiradas por la persona que está causando esta acción. Ok, posterior a esto fue en el mes de mayo, inicia ahora un hostigamiento. El por qué, como mencionamos, se está dando situaciones de violencia, de seguridad en la residencia. Se acude donde el arrendador. Oye, mira, necesito un foco en la parte de atrás de la residencia porque están entrando personas en la parte de atrás, lo están haciendo en la noche y si yo me asomo, yo no puedo visualizar quién está. Esta persona inicia una situación de acoso sutil. No, tú te tienes que ir de la casa, tú te tienes que ir de la casa. Mira que una mujer sola con niños es presa fácil para los delincuentes, etcétera, 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 hasta llegar al punto de amenaza. Esto se da como un día, si más no me equivoco, 12 de junio. Si no te vas de aquí al día lunes, el día lunes era el 18 de junio, te voy a cortar el agua y la luz. Yo fui paciente contigo, pero ya me tienes, no. Yo fui considerado por los niños, pero ya me tienes cabreado. Más o menos, ese era las palabras de esta persona. Esta persona, a mi juicio, es parte nuevamente de todo el trama delictivo. Tengo entendido de que tiene un familiar dentro del Ministerio Público, lo cual podría responder a la pregunta de el por qué no me están tomando las denuncias. Parece tener contactos políticos y es un ex miembro de la Policía Nacional. Desconocemos si existe algún vínculo de sangre con el padre de los menores denunciados, quien también es miembro de la policía. Tras esta situación ya de amenazas, ya había un hostigamiento, una presión por parte de esta persona, y ya vienen las amenazas. Digo, usted me va a disculpar, pero yo, hasta donde yo sé, si nosotros mantenemos un contrato, no veo por qué usted tiene que cortar el agua y la luz para forzarme a salir de la residencia a sabiendas de que aquí hay niños. Y aquí hay una situación de inseguridad que me está afectando a mí, está afectando a los niños. Regresamos ya de vuelta al Ministerio Público el día 14 de junio. Y le indicamos a los fiscales, esta vez nos atiende el fiscal Eric Guerra. Mira, ahora hay amenazas. Ya yo indiqué a la persona, es esta persona. Probablemente está concatenado con los hechos que mencioné anteriormente. Yo tengo niños, yo trabajo desde casa, etcétera. No, las amenazas no constituyen delito. Tiene que ir a la corregiduría. ¿Ok? Él hace la referencia y me dirijo a la corregiduría. Antes de ir a la corregiduría, yo procuro documentarme. Ya llevaba días de estar buscando asesoría en materia de mis derechos como inquilina y cuáles eran las obligaciones del arrendador. Llegamos a la corregiduría y antes de entrar en la descripción de los hechos, pregunto todo lo relativo a la materia de arrendamientos para luego entrar en la materia de las amenazas. Estuve allí por 4 horas y media y las chicas muy atentas ese primer día. No había identificado quién era la persona con la cual mantenía el conflicto. No, mira, mami, no te preocupes, nosotros no vamos a permitir que pongan a una mujer sola con niños en la calle. Fueron las palabras de ellos. Los niños estaban afuera mientras que yo presentaba la denuncia. 4 horas y media.
Cuando llegamos al punto de quién es la persona denunciada. Ok, al mencionar el nombre del denunciado, esto crea como una señal de alerta. Y se me pregunta si yo conocía el número de cédula de esta persona. Le digo que sí. Le muestro la carta de una de las cartas donde se aumenta el canon de renta. Ahí está la cédula. En ese momento yo desconocía de que el arrendador llevaba el mismo nombre que un ex gobernador de la provincia de Naví Chiriquí. Toda esta información era ajena a mi persona. Ok, ellos proceden a tomar la denuncia. Se presenta la denuncia por amenaza, agresión verbal. Al final se anexa hostigamiento y se había anexado coacción, pero se borró. Más sin embargo, si se hubieran dado las investigaciones, las autoridades competentes hubieran identificado las diferentes formas de violencia. Se presenta, se toma la denuncia y ahorita lo voy a decir, el expediente que se toma o que se apertura es un expediente ficticio. Nuevamente, en el momento yo desconocía que el expediente era ficticio, o sea que ya yo estoy siendo engañada por parte de los funcionarios de esta institución. Las subordinadas básicamente estaban siguiendo instrucciones y esto lo pudimos corroborar al día siguiente cuando se me cita a mi persona y al señor a un conversatorio. El detalle del conversatorio se lo voy a mencionar después nuevamente. Este es otro clúster delictivo. Posterior a esto es el 14 de junio. Posterior a esto, se corta la energía eléctrica, ya habiendo presentado la denuncia. Las autoridades ellas no hicieron nada. Optamos por contratar un abogado particular, ya que a pesar de que nos presentamos a las diferentes autoridades, intentamos obtener una representación de oficio, se nos indicó que para efectos de arrendamiento no calificaban y todo lo que estuvimos hablando de la violencia de género y el maltrato al menor fue ignorado. Desde el 28 de junio, el arrendador solicita a la empresa de suministro de energía que cortara el servicio. Se mantuvo el medidor, pero se cortó la energía. Yo intenté presentarme a la empresa para generar un pago, pero no se cortó por morosidad. Me dicen, no, aquí se solicitó la baja del servicio y que para que usted pueda poner el servicio a su nombre, usted necesita su contrato de arrendamiento y copia de la cédula del arrendador o una carta de autorización de traspaso del servicio a su nombre. Ya para esa fecha tenía yo al arrendador denunciado. Y si bien intentamos por todos los medios, incluyendo utilizando asistencia de nuestra representante legal, esto no fue posible. Seguimos siendo objeto de situaciones, entre comillas, delictivas a la residencia, al punto de causar terror en especial en la noche, porque habían niños, una niña de 7 años, esto empieza cuando ella tiene 6, y el niño que ya había cumplido los 10 años empezó cuando tenía 9. Posterior a eso, se nos corta el servicio de agua. Esto fue un día, si más no me equivoco, 5 de julio. Me levanto y veo que no hay suministro del vital líquido. Salgo afuera, veo a la vecina de al lado, ya mantiene una manguera y ella está regando sus plantas. Voy a la casa de enfrente, ellos tienen una pluma afuerita, abro la pluma tiene agua. Entonces, ¿por qué yo no tengo agua en la residencia? Ya había experimentado en días anteriores una situación donde se estaba dando el baja presión del agua. Me dirijo a las autoridades, en especial al Ministerio Público. Al señor ya se le había instruido que no podía cortar el agua. Cuando él preguntó si podía cortar la luz, estamos hablando de el agresor está preguntando ante la autoridad si él puede cumplir sus amenazas. Para el corte de la luz, básicamente se le dio luz verde, y para el corte de agua se le dijo que no, él no podía cortar el vital líquido. Me dirijo al Ministerio Público, nuevamente está allí el fiscal Eric Guerra. Le digo, mira, yo no tengo luz, yo dependo de la energía eléctrica para trabajar, yo soy trabajadora independiente. Sin energía eléctrica yo no puedo. Ahora no tengo agua, tengo niños, los niños estaban conmigo. Esto ya les está afectando en la escuela, afectó su alimentación, está afectando todo y sigo siendo objeto de las visitas de personas
en un horario nocturno. Ya me había presentado a la Defensoría del Pueblo y las instrucciones por parte de una, no sé, oficial de los derechos humanos o abogada fue: vaya al Ministerio Público y presente una denuncia por violencia de género y violencia psicológica. Esta información se la doy a él. Digo, mira, él es el que estaba detrás de todas las situaciones de violencia porque lo confirmó o lo confesó en la corregiduría. El fiscal Guerra me mira y me dice, me pregunta, ¿qué tú haces viviendo acá? Ya esta pregunta ya viene siendo con un tono un poquito discriminatorio y racista, por ser yo una mujer afrodescendiente y nacida en la provincia de Colón, que estaba denunciando a un hombre chiricano. No le di importancia a la pregunta y le dije, hasta donde yo sé, yo tengo derecho a vivir en cualquier parte del territorio nacional. Ahí él me responde que no importaba lo que yo hiciera, a mí no me iban a permitir presentar ninguna denuncia. Y que de lograr presentar alguna denuncia, la misma solo iba a ser archivada. Digo, ya el arrendador se había presentado posterior a la presentación de la denuncia en la corregiduría. Él se presenta la mañana siguiente a la casa a insultarme y la información que él utiliza para insultarme fue básicamente la información con la cual a mí me orienta. Él me dice, no te voy a arreglar la cerca, los puntos de entrada de los supuestos fascinerosos, y me dice, se te van a seguir metiendo en la residencia. Esto yo se lo hago saber al fiscal Guerra. Ya yo tengo confirmación de quién es la mente maestra detrás de los hechos. ¿Por qué? Por confesión propia. Ya había una situación de violencia no investigada y no documentada por ninguna de las autoridades. Se dio la situación de amenazas, se cumplen las amenazas y el fiscal Eric Guerra me dice, todavía no hay delito. Le digo yo, entonces tengo que llegar en un ataúd para que el Ministerio Público entre a investigar. Me dice, bueno, yo lo siento mucho, tristemente yo no hago las leyes. Nosotros no podemos investigar lo que no está tipificado por ley. Ok, uno de los menores se ve afectado, ya que es un menor asmático. Y bueno, fuimos interceptados por las inclemencias del tiempo. Nos agarró la lluvia y bueno, el niño se vio afectado en su salud por todas estas situaciones. Ahora voy a dejar el audio hasta aquí, voy a seguir narrando en el próximo audio. Hasta aquí hay 3 visitas al Ministerio Público, 2 a la corregiduría, y para esta ocasión ya no regresamos a la corregiduría porque se siguieron dando otras situaciones allí, a pesar de que había un expediente por amenazas. Las amenazas se cumplen habiendo notificado a las diferentes autoridades, por lo que decidí remitir las quejas ante el superior de las funcionarias que estaban manejando o tenían a cargo el expediente, el alcalde Francisco Vigil. También nos dirigimos al gobernador de David, el gobernador Méndez, quien se nos informó que él era el superior de los fiscales. Y bueno, la queja era por el hecho de que estos se negaban a tomar las denuncias, las amenazas ya se habían concretado, habían afectaciones bastante serias y las autoridades estaban en modo obstaculizador. Solo quiero mencionar en cuanto a la legislación, para ese momento no dominaba el Código Penal. El fiscal me indica a mí, yo no puedo investigar, o el Ministerio Público no puede investigar lo que no está tipificado por ley. La ley 82 del 24 de octubre del 2013 modificó el Código Penal en la República de Panamá. Esta vendría siendo la versión panameña de la Convención Belén do Pará, cuyo propósito es erradicar, sancionar y prevenir todas las formas de violencia a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y erradicar todas estas formas o situaciones de desigualdad a las que las mujeres se enfrentan. Allí está en el código tipificado, si más no me equivoco, el artículo 138-A. Desconocía el numeral. Este fue básicamente uno de los que mencionó la funcionaria de la Defensoría del Pueblo. Vaya a presentar una denuncia por violencia de género y violencia psicológica. La respuesta del fiscal Guerra en esa oportunidad fue: dígale a ella que si ella piensa que eso constituye un delito, que venga ella y presente la denuncia. Cabe señalar que el tiempo que estuve sin energía eléctrica, hubo menores de edad, hubieron niños. Esto también les afectó psicológicamente. ¿Por qué? Porque estábamos siendo objeto
de la visita de fascinerosos en horario nocturno, y cuando llegaban las 5 o 6 de la tarde ya ellos se veían afectados porque no querían estar en la residencia. Ellos estaban aterrados de tener que estar en su residencia. Esta es la primera parte de este contacto con esta madre y las autoridades del Ministerio Público en la provincia de David Chiriquí. Es bastante importante, sumamente importante resaltar en esa tercera visita, la orientación del fiscal Eric Guerra. No te vamos a permitir presentar ninguna denuncia, y si logras presentar alguna, esta se va a archivar. Esas palabras y todas las situaciones que acabo de mencionar fueron remitidas a el superior en la provincia de Panamá, la ex procuradora general de la Nación, Kenia Porcel. Posteriormente todos estos escritos llegan hasta la Corte Suprema de Justicia. Si más no me equivoco, es la sala tercera. No sé si era la sala correcta, pero los recursos de habeas datas no fueron admitidos. Aquí hay múltiples situaciones que son violatorios a los derechos humanos, violatorios a múltiples convenios, violatorios a la Constitución Política de Panamá. Me despido. Como les indiqué anteriormente, por favor, compartir toda información que ustedes puedan compartir conmigo en materia legal, de dónde como mujer y como madre puedo dirigirme para hacer valer mis derechos, ya que el Ministerio Público en la República de Panamá tiene prohibición para que yo presente una denuncia. Entonces me tocará acudir a los estamentos, entidades internacionales. Nuestra economía ha sido afectada. Nosotros no contamos con recursos ni para viajar ni para contratar un abogado, mas sin embargo soy del fiel pensamiento que toda persona tiene derechos, y en este caso en particular la génesis de toda la problemática que les estoy narrando nace del derecho de estos dos menores de edad. Esto es Derechos Humanos Internacional. Yo soy Sharifa Ranger y recuerden que todos tenemos derechos. Muchas gracias.